son personajes ficticios, fueron personajes reales. La serpiente fue un cuento de fábula, un cuento de hadas. Son cosas que no entendemos. Son cosas que ninguna iglesia te explica. Y las pocas personas que saben o se atreven a hablar de este tema a profundidad son juzgadas y son señaladas. Es triste ver cómo yo tengo ya 44 años y la palabra que me instruyó a mí fue una señora bien buena que se llamaba Patria y estaba Sol, del área donde yo me crié, católica, iglesia católica, y me enseñaron el catecismo, pero me enseñaron lo más importante del catecismo, los 10 mandamientos, y ahí fue que yo conocí el temor a Dios y conocí la moral con la cual uno puede sobrevivir y subsistir en este mundo, porque si tú no respetas esos 10 mandamientos, pues la paga del pecado es muerte. No puedes, no podemos vivir en un mundo en donde no hay código, no se puede vivir así. Y Dios nos dejó a nosotros 10 leyes bien importantes. Las primeras 4 están basadas en el amor a Dios y las otras 6 en el amor a nuestro prójimo. Eso no importa de qué religión usted sea, lo que importa es escuchar la voz del Padre que está en el cielo. Creer en lo que Jesús hizo. Creer que eso sí nos va a salvar. ¿Por qué? Porque la salvación está en la obediencia y en la fe. ¿Okay? La obediencia está en la obediencia y en la fe. ¿Y qué es la fe? Creer en lo que no vemos. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que es el mundo real, no es este. Nosotros estamos en un mundo transitorio donde vamos a fallecer y estamos en un mundo que estamos a prueba. Entonces, las iglesias no hablan de estos temas porque no los dominan y pues la mayoría de los pastores prefieren irse a un terreno más seguro y predicar el evangelio de Cristo, que es lo que en realidad se necesita, pero se quedan dudas y la mayoría de ellos no tienen la respuesta, no las tienen. Entonces no estoy criticando, porque no quiero juzgar, pero yo entiendo que sí, que el pastorado de esta generación debe de entender y debe de buscar un poco más a fondo. ¿Por qué? Porque se han abierto unos sellos, la verdad se ha dado a la luz y si ustedes no la quieren coger o no la quieren filtrar por la Biblia, pues eso es problema de ustedes, pero se está cumpliendo lo que Dios dijo. Toda la verdad está saliendo, se va a dar a conocer. Si usted no la quiere aceptar o no la quiere recibir, eso es su problema, eso es su asunto, pero se debe estar abierto. Entonces, Adán, Eva y la serpiente, estos 3 personajes y el creador y Dios mismo, 4 personajes en el Edén. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, nosotros dice la palabra que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ahí empiezan miles de dudas y dice, pero espérate, Dios nos creó a nosotros así, que somos imperfectos, que morimos, que nuestro cuerpo fallece. Y estas cosas, y ahí es donde nos desconectamos. Es lo importante de entender las palabras en su contexto cuando es pasado, presente y futuro. Si dice Dios creó, fue que en su principio Dios creó al hombre y a la mujer perfectos a su imagen y semejanza. Bien, entonces Dios no tenía este cuerpo. Dios no tiene este cuerpo. Por eso lo que nosotros representamos hoy día es parecido
a lo que fuimos en un principio, pero no es nada, es algo similar. Estamos en una realidad tridimensional, para decirlo como lo llaman, para que no sé si usted me puede entender. Pero esta no era la realidad, esta no es la realidad en la cual fuimos creados. ¿Ok? Eso es lo primero que debemos de entender. Esa es la primera mentira que el enemigo ha tratado de ocultar para cegar el entendimiento. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. ¿Cómo fuimos creados? ¿Cómo éramos en un principio? ¿Cómo era Adán y cómo era Eva en un principio? Bueno, fueron vestidos de la gloria de Dios. Si nosotros vamos al libro de Isaías, dice que vio a Dios con unas faldas inmensas, era un resplandecer. Si vemos los diferentes testimonios en la palabra, para que me entienda, no se puede reconocer la cara de Dios, pero sí se puede, sí muchos lo pueden ver. Algunos, no muchos, algunos lo han visto, pero no pueden verle la cara porque no resistiría, el hombre no resistiría. Entonces, con esto les quiero decir es que en un principio nosotros fuimos parecidos a lo que Él es, semejante, semejanza, no es igual, fuimos algo, una creación parecida, similar a como es Él, vestidos de blanco, portando su gloria, ¿entienden? Y empieza el enemigo, en este caso el serpiente, no es una serpiente, no es la serpiente como la conocemos hoy día, el serpiente, un ser que camina normal como nosotros, y empieza a hablar con Eva. Y aquí hay un trayecto de tiempo, convence a Eva, y Eva, el primer pecado es desobediencia. Entonces nosotros debemos de entender que a la vez que nosotros desobedecemos, fallamos a un pecado, detrás de ese fallamos a cuántos pecados, fallamos fácil como a 5 a 6. Porque al desobedecer a Dios, estamos fallando al amar a Dios sobre todas las cosas. Caemos en la mentira. Podemos caer también en el adulterio. O podemos caer también en el robar. O sea, un pecado arrastra casi completamente los 10. O si no los 10, pues en su mayoría, de 6 a 7 o 4 o 5. Lo que le digo es que un pecado puede arrastrar 2 o 3. O sea, por eso hay 7 pecados capitales que te hacen corromper la ley de Dios. Y de estas cosas tampoco te van a hablar en la iglesia, no te las hablan. Es bien difícil de encontrar estos temas. Entonces, partiendo de ahí, ustedes deben entender que a principio fuimos creados a imagen y semejanza, y cuando la serpiente empieza a convencer a Eva que Eva desobedece y después Adán desobedece, ahí comienza a ocurrir un cambio en nuestro estado natural. Empezamos a conocer que hay una simiente del mal, vemos que hay un mundo del mal y que hay un mundo del bien. Dios dice, ahora el hombre conoce lo que es el bien y el mal. Entonces, ¿qué está hablando aquí el Señor? El Señor está declarando que ya que ya el mal le está dando problemas a él desde antes de nosotros. ¿Okay? Que ya ellos lo conocen, ya ellos saben lo que hace, lo que es capaz de hacer el mal. Eso es lo que está declarando el propio Señor en esto. Son cosas que si analizamos vamos a entender. Y están ahí. Entonces es bien interesante porque empezamos a sufrir algo dentro de nosotros y el enemigo planta
hay un remitente que, ok, está la luz y está la oscuridad, y dice que en el principio Dios las dividió. Este enemigo, que es el enemigo de la luz, es las tinieblas, y ese poder de las tinieblas fue el que corrompió a Satanás. ¿Qué es ese poder? Una entidad, un ser, no sabemos, pero es algo que controla a Satanás. O sea, este poder oscuro es el que controla a Satanás. Este poder del mal es el que controla a Satanás, que fue el que se le dio todo el poder y controla a los demás. Algo como la película de Star Wars. Algo lo que corrompió a Anakin, que era un ser oscuro, que era el senador ese, y fue el que corrompió a Anakin Skywalker, ¿ves? Porque ellos nos plasman todas las películas. Entonces hay un ser oscuro, o hay un poder oscuro, que fue el que corrompió a Satanás, y por eso Satanás conoce el poder del bien y el poder del mal. Entonces se combinaron. Satanás lo que hizo, que era un ser de luz, se combinó con la oscuridad, se mezcló, y es lo que vive dentro de nosotros hoy día. ¿Qué es lo que vive de nosotros? Nosotros queremos estar combinando el reino del bien, el reino de la luz con el reino de las tinieblas. Señores, no se puede, no puede convivir. Entonces es importante que entendamos estas cosas, y partiendo de ahí entendemos cómo opera nuestra naturaleza. Dios de principio no nos creó así. Cuando ocurre esto que ocurre en el Edén, porque el primer pecado fue la desobediencia, después de eso vino otro más, otro a causa de ese pecado bien, ocurren otros sucesos más. No voy a entrar en detalles en esto, porque muchas personas esto le va a derretir los oídos, pero es la verdad, es la verdad. Nuestro cuerpo queda desnudo, o sea, el vestido que teníamos de principio, las vestimentas blancas que tanto habla la Biblia de principio a fin, esas vestimentas blancas se nos fueron despojadas. Esa vestimenta blanca se fue despojada cuando Adán comete el pecado, y esa vestimenta blanca es la que Satanás usurpa, le quita a Adán. Por eso la palabra dice que es un ser de tinieblas que se viste de luz. Entonces, esto no es un cuento de fábula, esto es algo que ocurrió literalmente. Dios los está viendo y Dios los halla desnudos, ellos tratan de ocultar su pecado como siempre, como nosotros hacemos. Tratamos de ocultar nuestro pecado, y todo lo que hacemos mal no queremos que nadie lo sepa. Y eso fue lo que intentó hacer Adán y Eva. Y ahí fue que Dios los vistió de pieles. Estas pieles. No es que mató un cordero, como dicen algunos pastores, y fue el primer sacrificio, sacando cosas que no están ni escritas. Sí, porque son los primeros que te dicen a ti que no te salgas de contexto y que no predicas algo que no está escrito, pero te inventan, te sacan estas cosas, esos cuentos porque son conjeturas que sacaron unos supuestos rabinos, que uno no sabe ni quiénes son, y pues como son unos tipos bien estudiosos, pues esas son una de las teorías. No, eso no lo dice la Biblia dice que nos vistió de pieles. ¿Y qué son pieles? Esto, ¿verdad? Pues, entonces, ¿por qué rompernos tanto la mente? Sembrando esta base es suficiente para usted ir entendiendo qué sigue ocurriendo en nuestra historia.